Sí, Agustín, a mí me pasa nuestra responsabilidad, en primer lugar, hacer mención a la gravedad de la situación. Yo creo que no podemos soslayar ese tema. La realidad es que uno se asusta al ver la carencia ya de camas para muchas personas que están afectadas por esta enfermedad. Entonces, realmente somos conscientes, en primer lugar, de la gravedad de la situación. Lo que nosotros hemos expresado ya en un comunicado y lo reiteramos, es que consideramos que cortando la actividad económica, que es donde no se han producido los contagios, no va a mejorar esto. Evidentemente está comprobado que el contagio se produce en otro lado, que ya lo hemos hablado en innumerables ocasiones, que ni vale la pena repetirlo. Correcto. Así que eso es nuestra posición, y entendemos también que la desesperación de muchos comerciantes que vienen de atravesar la pandemia del año pasado, las cuarentenas, los cortes de ruta que hubo ahora en abril, la situación económica de muchos están viviendo, muchos comercios y empresas están viviendo el día. Entonces le dicen que cierre y no saben cómo hacer frente a sus obligaciones. Vos vas al banco y existe el clearing bancario, es decir, los cheques entran, las obligaciones están todas, tenemos que pagar los salarios, los impuestos, los alquileres, todo sigue vigente en lo que hace a nuestros compromisos. Pero no pasa lo mismo con los ingresos, porque bueno, por un decreto presidencial se corta toda la actividad. Entonces yo entiendo que muchos comerciantes en la desesperación decidan abrir, pero es una situación muy complicada.